Son exactamente las 10:11. Ya está nuestro pastor evangelista Felipe Palacios, que nos visita desde el lugar de Guayaquil, Ecuador. Gloria sea al Señor. Gracias porque Dios lo trajo. No estaban entre nuestros planes, pero sí estaba en los planes de Dios, que Él nos visitara, que Él nos alentara, que Dios lo usara para darnos lo que nos hacía falta para continuar adelante. Todos los días, de lunes a viernes, estamos con ustedes aquí sacando programas para que pudiera alcanzar lo mejor que Dios tiene para usted, que usted conozca y sepa lo que va a conseguir cuando acepte a Jesús como su Salvador. En el mundo buscamos a veces la solución para nuestros problemas y cuando no la encontramos es cuando el diablo dice lo mejor es que mueras. Hace poco una chica se tiró al abismo allá en Lima, en la Costa Verde. No sabemos cuál ha sido su problema, pero cualquier problema que tú tengas para Dios no es imposible. Él tiene la solución. Porque si levantó a un muerto que estuvo allí tirado 4 días, ¿cómo no va a solucionar tu problema? Si tu problema no es de muerte todavía, pero si fuera de muerte, Dios puede levantarte. Pero lo importante es que tienes que acercarte a Dios. Dios levantó a Lázaro porque Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro no tuvo que hacer nada más que obedecer porque era amigo de Jesús. Pues si tú te conviertes en amigo de Jesús, aceptándolo en tu vida, pues aun cuando tú no le pidas, Él conoce tu necesidad, va a ayudarte. Porque si mostró su poder levantándolo a su amigo Lázaro, cuando su cuerpo estaba descomponiendo, se estaba pudriendo, se estaba gusanando. Narra la historia que los mismos familiares le decían, pero maestro, ya hiede, ya apesta, ya está mal. Pero Jesús le dijo que abrieran la tumba para que despertara, para que le devolviera la vida a Lázaro, que hace 4 días había muerto. Tú todavía tienes vida, porque si mueres sin Cristo, sin ser amigo de Jesús, entonces solo te espera el juicio final y el lugar que está preparado para el diablo y sus seguidores. Por eso es nuestra preocupación de mostrarte el camino para llegar a Jesús. Y aprovechamos cuando Dios envía a sus siervos para que pueda alcanzarte la bendición de Dios a través de su palabra. En esta hora vamos a darle oportunidad al siervo del Señor que nos honra aquí con su presencia en nuestro sede de televisión virtual al encuentro con Dios. Pastor Felipe Palacios, Dios me lo bendiga. Haga uso de este medio virtual para alcanzar a todo el mundo el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Pastor Felipe Palacios, muy buenos días, Dios me lo bendiga. Buenos días, Dios bendiga a toda la radioaudiencia que hoy se sintoniza esta programación al encuentro con Dios en este día, en este bello y glorioso día, día domingo, ya casi terminando septiembre. Estamos aquí justamente para poder compartir un mensaje de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Bien, quisiera que ustedes me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 24, desde el verso 3 en adelante. Aquello que Jesús dijo a sus discípulos, que serían las señales de los últimos tiempos, las señales antes del fin de lo que habría de acontecer y suceder en todo el mundo. Y es lo que vamos nosotros a dar lectura. Mateo 24, 3 dice así la Escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Primer punto, mirad que nadie os engañe. Luego dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hasta aquí la lectura, para iniciar con una palabra de oración, para que el Señor nos guíe en la disertación del mensaje de su palabra. Padre, en este día glorificamos y bendecimos tu nombre. Gracias por un día más que usted nos permite, Señor, poder presentarnos hoy ante su presencia. Señor, mira a cada oyente, a cada amigo y amiga, Señor, que nos están sintonizando desde el otro lado de estos automáticos, que nos están viendo, Señor, que nos están escuchando. Señor, permite que tu palabra pueda impactar sus vidas, pueda, Señor Dios mío, causar en ellos, Señor, oh Dios, el deseo, el vivo deseo de buscarte, Señor, de poder rendirte a ti, Señor, sus vidas, sus corazones, sabiendo, Señor, que tu palabra nos enseña que ya estamos viviendo tiempos peligrosos. Dios mío, permite que tu palabra haya cabida en los corazones de ellos, Señor, y que muchos entiendan que usted los está llamando en este tiempo donde usted, Señor, está tratando con el corazón del hombre, para que el hombre se vuelva, para que el hombre medite, para que el hombre reflexione y entienda que Dios lo está llamando. Padre, gracias te damos, sabiendo que durante este mensaje, Señor, usted va a obrar, va a tocar los corazones y va a hacer grandes cosas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, amigos, sí, que como usted me escucha desde aquí, desde estos automáticos, de esta plataforma virtual, estamos con la disertación del mensaje de Dios. El Señor le está advirtiendo a los discípulos que vendrán unas señales antes del fin. No precisamente del fin del mundo, no, sino el fin de un ciclo del estado en el cual vivimos, en la cual la Escritura lo reconoce como el tiempo de la gracia, el tiempo donde se ha venido predicando la palabra de Dios y dando a conocer al corazón del hombre para que éste se vuelva a Dios. Ese tiempo tiene su fin, porque llegará el tiempo donde muchos buscarán quien les predique y ya no encontrarán aquellos hermanitos que hablaban y que predicaban de Cristo, que nos titulaban de fanáticos. Ustedes ya no lo van a ver más, porque llegará el tiempo donde ya este evangelio no se podrá predicar. Y cuando eso ocurra, pues el Señor Jesucristo levantará la iglesia de la tierra y ya no habrán aquí más predicadores, solamente aquellos que se queden a presenciar los juicios de la ira de Dios que viene sobre la tierra. Pero por eso el Señor está haciendo unas advertencias para que el pueblo se aperciba, porque mientras haya el día llamado hoy, hay oportunidad para arrepentirse, para alcanzar la salvación, para recibir a Jesucristo y escapar de los juicios que vienen a la tierra, que ya comenzamos a vivir lo que la Biblia llama principio de dolores. Nosotros vamos a vivir, estamos viendo ya principio de dolores. Si así son los principios de dolores, ¿qué será y cómo será la gran tribulación que viene a la tierra? ¿Qué sufrimiento más les espera? Y todo por haber rechazado la gracia de salvación, todo por haber rechazado al Salvador. Y aquí vienen las advertencias donde Jesús comienza a decirle a sus discípulos, porque ellos le preguntaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Primera advertencia que Jesús le hace, le dice, mirad que nadie os engañes, porque vendrán muchos engañadores. En el verso 5 dice, vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, van a haber muchos falsos cristos, van a haber muchos anticristos, falsos cristos, haciéndose pasar por el Salvador, cuando ya el Salvador vino y nos dejó su palabra para que nosotros busquemos a Dios. Bendito sea su nombre. Luego dice
y oiréis de guerra y rumores de guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Cuando comenzamos a oír con nuestros oídos movimientos de guerra, una carrera armamentista que están llevando a las naciones de potencia porque se están preparando para la gran guerra que habla la Biblia, que se la conoce como la guerra de Armagedón, que se va a desatar y se va a desencadenar en cualquier momento. Nosotros ya vemos el problema que está ocurriendo allá en Europa del Este, justamente con Asia, que es Rusia. Mire la guerra que se está llevando, ya ellos están viviendo más de un año de guerra. No solamente rumores de guerra, se está viendo que ya hay guerra en ciertas naciones, hay conflictos políticos entre ciertos países y estos conflictos llevan a una gran disputa donde termina en guerra. El conflicto israelí con los países árabes sigue en su curso. Eso es una guerra que ya por años, que no tiene todavía fecha de cuándo terminará, porque son 5 países de la coalición árabe que hacen guerra a Israel. Bueno, asuntos políticos, asuntos territoriales, eso no es nuestro tema, sino presentar lo que Cristo dijo, lo que Cristo anunció, que todo esto se manifestará y lo estamos viendo y lo estamos viviendo también. Se ve por todos lugares que hay rumor de guerra. En fin, y dice el Señor, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin todavía. Amén. Luego dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí sí, póngale mucho cuidado. Cuando ya estos países de potencia comiencen a levantarse una nación contra otra. Oiga, hay ya amenazas de guerra. Terrible, mis queridos radioescuchas. Usted que me está escuchando allá, donde estamos nosotros del otro lado de esta transmisión, que llega a usted hasta sus hogares, hasta sus casas. Quizás usted esté en su trabajo, otros están en un hotel, otros estén cocinando ya y usted está escuchando este mensaje. Póngale mucho cuidado. Hay naciones de potencia que tienen armamento bélico de gran alcance de primer nivel. Los países de poder han gastado millones de dólares en elaborar bombas nucleares. Oiga, qué terrible suena esto. Imagínese, bombas de alcance nuclear que pueden destruir toda una ciudad en cuestión de minutos, que pueden desaparecer gran parte de un continente. Vivimos una época donde ya están construidos misiles intercontinentales para impactar países y naciones. Esto es algo terrible. La carrera armamentista ha llevado a que las naciones de poder cumplan su cometido. Mientras hay un mundo desesperado que se muere de hambre, mientras hay pobreza, niños pobres en las calles, niños que mueren de hambre porque no tienen el alimento que llegue hasta sus hogares. Oiga, se ve mucho dolor ya. Pero sin embargo, intereses creados y políticos llevan a estas naciones a desarrollar bombas químicas, bombas nucleares. Usted sabe, una guerra nuclear puede desaparecer la mitad del planeta. Es algo terrible, mis queridos radioescucha. Y por eso dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Es decir, un imperio contra otro imperio. Vuelvo y digo, no estoy aquí para hablar de cuestiones políticas, no estoy aquí para decirle qué imperio es más fuerte que el otro, no, eso no es nuestro referente, sino la palabra de Dios. Pero sí le digo que esto ya lo estamos viviendo, que lo estamos viendo, y lo único que nos queda es poder buscar a Dios, volvernos a Dios. Dice la palabra de Dios, volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. La epístola del libro de Santiago así lo dice, así lo señala. Amigo, hay que buscar a Cristo, hay que buscar a Dios.
Dice el profeta Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que él está cercano. Deje el impío su mal camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La Escritura señala que vienen pestes, que ya las hay, hambres y terremotos y diferentes lugares. Mire, a inicio de este siglo comenzaron a brotar nuevas pestes. Y antes de que termine el siglo XX, se desarrollaron pestes mortíferas, letales, como es el antrax, el ébola, el SIDA. Las pestes de este siglo que se han venido desarrollando, y creo que va desarrollándose más, estas influencias de gripe aviar, de H1N1, la gripe porcina, y posteriormente ahora lo que todos lo conocemos mundialmente como el COVID. Todas estas son pestes que han brotado. En el siglo pasado la fiebre amarilla mató a muchos, miles de gente murieron con la fiebre amarilla y la fiebre española, que es lo mismo. Y ahora con esta peste del virus del COVID murieron muchas personas. No tengo las cifras estadísticas, pero claro está para los que vivimos en este tiempo, cómo gente moría en cantidades en diferentes ciudades, provincias y países de todo el mundo. Nos encerraron, hermano, y bueno, aquí estamos sobreviviendo porque existe la misericordia de Dios. Porque gracias solo a la misericordia de Dios es que todavía estamos subsistiendo en esta tierra. Pero vuelvo y repito, el mensaje es volvernos a Dios, buscar al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados para que Dios traiga de su presencia el perdón, el refrigerio para el alma angustiada, para el alma que busca un sosiego porque está vacía. Y el único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo. Vive Cristo para siempre. Luego dice la Escritura que vendrá el hambre. El hambre ya se está sintiendo, como vuelvo y lo repito. Usted dice, solo en el África. No solamente en el África. Hay hambre en Somalia. Mire, hay hambre acá ya en Centroamérica. Haití es uno de los primeros países de Centroamérica y del Caribe que padece hambre ya. Hay mucha hambre en la nación de Haití. Y cualquier ayuda que puedan enviar a la nación haitiana, desde aquí le digo, unámonos para hacerlo, porque tenemos que mitigar cuando nuestras manos pueden hacer algo, pueden laborar en algo. Hermanos, nosotros podemos ser un aporte para ayudar por medio de una fundación o por medio de una donación voluntaria, porque el hambre se comienza a sentir en Centro y Sudamérica ahora. Mire, ahorita los alimentos comienzan a escasear. Vaya al mercado y usted ya no encuentra los productos que antes usted encontraba que habían en cantidad, ahora lo encuentra reducido y a alto costo. La vida está encareciendo. Y lo que es más, sale a la luz que ya el alimento que viene ahora viene con una esterilización, es decir, que ya no va a poder reproducirse. Esto es terrible. A costa de cualquier cosa, hermano, el hambre viene a la tierra. Viene a la tierra y nadie lo puede evitar. Hay mucho argumento en la Biblia, pero como lo mío es dar un mensaje extracto, el tiempo no me va a alcanzar para darles la referencia. En el libro de Santiago dice, ahora ricos, aullad, porque el hambre vendrá, miseria vendrá a la tierra. No sabemos cuándo, pero eso viene. Ya el hambre se está haciendo sentir en muchos lugares, en muchos pueblos y muchos países. Y Perú no está excluido de ello, porque aquí hay zonas de Perú donde ya se comienza a sentir el hambre. Sí, hay niños con hambre en los campos, en parte de la sierra. En la provincia de Ayacucho hay lugares aledaños donde no llega la ayuda, donde han habido desastres y ahí también se ha sentido el hambre. Así es, mi querido Radio Escucha. Luego dice
que habrá terremotos en diferentes lugares. La tierra está temblando. Hoy por hoy, en este momento, en determinado lugar del planeta, la tierra está temblando. Se cumple lo que dice la Escritura. Y asimismo hay como referencia estadísticas, porque en el siglo pasado, en el siglo XX, hubieron muchos terremotos. Y ahora, en pleno siglo XXI, de inicio del siglo XXI y en lo que va en curso hasta ahora, se han multiplicado los terremotos. La tierra tiembla en Perú, tiembla en Ecuador, la tierra tiembla en Haití, tiembla en el Caribe, tiembla por Europa, tiembla en los países del Medio Oriente, tiembla en Indonesia. Oiga, la tierra está temblando y está avisando que está enferma. La tierra ha enfermado porque ya está comenzando a sentir el juicio que viene destinado a la tierra, pero por causa de la maldad, del pecado del hombre. La Biblia es una palabra en su totalidad profética. Es una palabra viva. Su cumplimiento profético tiene actualización en nuestro tiempo y en tiempo futuro. Viene desde tiempos pasados, tiempo presente y tiempo futuro. Y se cumple. Vive Cristo para siempre. Así que nosotros tenemos grandes edificaciones, buenas edificaciones, pero ¿soportarán el embate de los terremotos? ¿Soportarán el embate de los fuertes sismos? Bueno, un grupo de ingenieros y científicos se reunieron para hacer edificaciones antisísmicas. Si usted cree que tiene recursos como para hacerse una casa antisísmica, hágalo, pero si ya hablamos de un terremoto cuya magnitud pase de los 9.10 grados, no creo que la resista. Por eso la palabra correcta es sismo resistente. Sismo resistente significa que resiste un sismo, pero hasta cierto punto lo resiste. De ahí para allá, si el sismo en su totalidad se hace más fuerte y supera los 9.5, la edificación igual colapsa y se viene abajo. Y tendremos un gran número de muertos que como lo ha venido viendo alrededor del planeta. Así que nosotros no podemos quedar exentos de todo esto, porque esto está ocurriendo alrededor del mundo. Se cumple la Escritura, que habrá terremotos en diferentes lugares. Y luego viene lo que dice el verso 8. El verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. La gente sufre, la gente llora. Hay lágrimas en los hijos. Hay llanto de dolor y tristeza. Hay llanto de una madre porque llora por la pérdida de uno de sus hijos o llora por la pérdida de un familiar, porque comienza a sentirse los principios de dolor que habla la Biblia. Tampoco nosotros, hermanos, podemos ser esquivos al dolor ajeno, indiferentes al dolor ajeno, no. Algo tenemos que hacer, sí. ¿Y qué cosa? Es predicar la palabra, predicar la verdad. Decir que Cristo viene y que debemos estar preparados porque todo esto ya está aconteciendo. Cristo viene pronto. Así que prepárate, amigo, busca al Señor. Ve y congrégate en una iglesia donde te prediquen la sana doctrina, la palabra de Dios. Y permanece ahí en comunión con Dios, con tu familia. Solo así nosotros podemos ser guardados y librados cuando venga el día malo. No porque yo lo diga, porque lo dice la Escritura, cuya referencia bíblica está en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los fieles. Entonces hay una promesa de Dios en la cual nosotros podemos ampararnos en ella, podemos sumergirnos en ella. Promesa de protección, por promesa de que Dios nos guarda y de que Dios nos libra de todo mal. Iglesia, hay que despertar, hay que predicar la palabra, hay que anunciar el evangelio, hay que dar a conocer lo que dice la Escritura, lo que viene a la tierra. No podemos callar, porque si nosotros callamos, la Biblia dice, las piedras hablarán.
Y créalo que muchas veces da tristeza de saber y ver que hay mucho pueblo de Dios dormido dentro de las iglesias, que no despiertan a esta realidad, porque si toda la iglesia estuviera haciendo la gran comisión dada por Cristo, todo el mundo estuviera saliendo a las calles a pregonar y a predicar como lo hacía Noé cuando estaba predicando el diluvio que venía sobre la tierra. Y así nos llamen locos y fanáticos, pero la Biblia se está cumpliendo. Un día entenderán que los hermanitos tenían razón, que a quienes nos llamaban locos y fanáticos teníamos razón, que el mundo está en un colapso, está sumergido en una terrible tiniebla de oscuridad. El hombre vive al borde de un abismo. Y si no le echamos la mano para que venga a los pies de Cristo y se arrepiente y se convierta a Cristo, pues caerá en ese abismo de perdición. Y aquí estamos con el mensaje de Dios para darte a conocer la santa palabra de Dios. El verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Viene la persecución. Otra señal de la venida de Cristo es que habrá persecución contra aquellos que estamos predicando el evangelio, contra aquellos que estamos predicando la verdad de Dios, y se tiene que cumplir la escritura. Y otra más que quiero añadir, que se está cumpliendo y que lo estamos viviendo ya, y usted lo puede encontrar como referencia en Marcos capítulo 13, versículo 12 y versículo 13, que ahí dice la escritura claramente, dice: y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Qué terrible esto, pero que ya lo estamos viviendo, aún aquí en Sudamérica. En nuestras naciones de Sudamérica estamos viviendo que esto está ocurriendo. Vemos, hermanos, y no podemos ignorar lo que está pasando con la nación de Ecuador, como una ola de violencia y delictiva se ha levantado contra ciudades principales de Ecuador, como lo es Quito y Guayaquil y Cuenca. Qué terrible, muerte por todas partes, sangre. Y lo que es más, por la dureza del corazón, por la maldad que se ha incrementado sobre el mundo, dice que el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantan contra los padres y los matan. Eso dice la Biblia. Luego el verso 13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es la esperanza para los creyentes y los hijos de Dios, que si perseveramos hasta el fin, como dice la Biblia, seremos salvos. Hay una salvación que nos espera, cuya herencia es una herencia eterna, porque se trata de la vida eterna. No es cualquier cosa, no es algo pasajero ni ficticio, no. Tu alma y la mía es eterna, vamos a vivir una eternidad y nosotros vamos a escoger el lugar que queremos llegar. A usted y a mí nos toca una eternidad con Dios, en una vida eterna, en un goce de la salvación, donde dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, o una eternidad sin Dios en un lugar que la Biblia lo llama el lago de fuego que arde con azufre. Una realidad viva que está escrita en la Biblia, la palabra de Dios. Existe un lugar de tormento y Dios no quiere que el hombre se pierda ni que el impío se condene. Porque si te vuelves a Dios y te arrepientes, pues la Biblia dice que Dios será amplio en perdonar. Dice el Señor: si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto solamente lo hace Dios a través de la redención, que es por medio de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien derramó sangre preciosa en la cruz para salvarnos y libertarnos del pecado. Entonces, por eso dice el siguiente texto, que seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mire, si al Hijo de Dios lo aborrecieron, lo despreciaron, lo abofetearon, lo crucificaron, por último, traspasaron su costado con una espada del soldado romano. Y mire, hay un refrán que dice así: si del árbol verde hicieron leña,
¿Cuántos más de nosotros que somos las ramas? Imagínense usted. Pero esto tiene gran retribución, grande galardón. Lo dice la Biblia. Jesús dijo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, sea según su obra, sea lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en el mundo. Él trae su galardón. La mejor recompensa ya es la vida eterna, una salvación eterna donde vamos a estar con el Cordero, con el Hijo de Dios por la eternidad. La Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde va a morar toda la justicia de Dios. Se acabará el llanto y la tristeza. Mientras tanto, nosotros debemos estar expectantes de lo que está ocurriendo en el mundo y no ignorar que esto está escrito en la Biblia, porque las Sagradas Escrituras así lo está revelando. Y sigue diciendo Mateo 24:10, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tan grande es la maldad del pecado que ahora, hermano, en un corazón endurecido, la gente comienza a aborrecerse. La gente comienza a pleitearse el uno contra otro. Se crea riñas, se crean diferencias, se crean contiendas y disputas. El carácter del hombre hoy en día es muy agresivo, muy violento. Por eso necesitas rendir tu vida a Jesucristo. Necesitas entregar tu corazón a Cristo para que Cristo cambie tu vida, transforme tu vida y te haga una nueva criatura. Santo sea el nombre del Señor. El verso 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por ahí andan falsos profetas, curanderos, que también te toman la Biblia y te hablan con la Biblia, pero en realidad son brujos. Así lo explica la Biblia. El único que puede traernos vida, salvación y justicia es Jesucristo. Y todo está aquí en este libro que es la Biblia, que contiene la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. El verso 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nuevamente refiere diciendo: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está. Ya no se ve amor hoy en el mundo. Hay violencia, hay rencor, hay falsedad, hay engaño, hay odio, hay desprecio, hay perversión. Y todo esto es por causa del pecado. Al punto que hemos llegado, hermano, que el hombre quiere cambiar lo que Dios creó. La naturaleza que Dios le ha dado al hombre, a la mujer, la quieren convertir en contra naturaleza, atentando contra sus propios cuerpos, con su propia identidad como Dios lo envió al mundo. El mundo está cada vez más de mal en peor. Ayer los estuvimos predicando en otra radio, pero con este mismo mensaje. Lo estuvimos diciendo en otra frecuencia de radio. Lo que dice la Escritura, que muchos dejaron en sí el uso natural, atentando contra sus propios cuerpos, contra el que es en contra de la naturaleza de Dios, cometiendo hechos aberrantes, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y lo que es más, están legalizando estos actos aberrecibles ante la presencia de Dios. Las leyes los están optando como un módulo de vida, de vivienda, tal y cual como los pecados de Sodoma y Gomorra. Y no me diga que esto es discriminación, porque no es discriminación. Nosotros amamos a nuestro prójimo, amamos a una persona que tenga una inclinación, una tentación hacia estos actos, pero te queremos decir que eso no es normal, que eso es una atadura, un demonio que se posesionó en tu vida para engañarte, pero que puedes ser libre de eso a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y puedes llevar una vida normal por medio y a través del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y para terminar, hermano, lo que dice la Escritura,
Ahí mismo, en el capítulo 24 de Mateo, verso 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Mucho cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro, sino que a veces es una apariencia. Dice Cristo, muchos vendrán disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de ellos, cuidaos de ellos. Pablo dice, no os sorprendáis, porque el mismo Satanás tiene sus ministros que vienen disfrazados de oveja y son lobos. Eso dice la Biblia. Y créalo, yo ya estoy terminando el mensaje, pero no puedo terminar sin advertirle y hablarle todo lo que contiene la palabra de Dios, lo que nos está dando a conocer. Y esto es una gran realidad que estamos viviendo en todo el mundo. Y créalo que solamente a través de Cristo usted y yo podemos obtener salvación para nuestras almas, descanso para nuestras vidas, sosiego para el corazón. Solo a través de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y ya estamos por terminar. Mire, 2 Corintios 11:13. Dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, todo esto estamos viviendo en este tiempo y Dios está llamando al arrepentimiento. Arrepiéntase, conviértase, acepte a Jesucristo, reciba al Hijo de Dios. Y tú, hermano, si has estado llevando una vida doble, una vida mediocre, vuélvete a Dios de corazón. Si caíste en alguna de estas cosas que habla la Biblia, de desprecio, de pelea, de contienda, arrepiéntase y busca a Dios. Vuélvase al camino. Por algo dijo el profeta, paraos en los caminos y mirar y preguntar cuál sea la senda antigua y seguirlo. La referencia en el Apocalipsis dice claramente y nos pone a nosotros a reflexionar y a decir, vuelve a la senda antigua, vuelve al primer amor, mira de dónde caíste y vuelve a tus primeras obras. Ese es un mensaje que está dentro de las 7 iglesias. Iglesia de Cristo, tenemos que volver al primer amor, tenemos que volver a nuestras primeras obras, y nuestras primeras obras son estas: predicar a Jesucristo, dar a conocer la verdad de Dios. Cristo viene pronto y necesitamos estar preparados para recibir al Salvador. Amigo que me escucha, yo quiero hacer una oración. Si tú a través del otro lado de este micrófono que nos estás escuchando repites esta oración y abres tu corazón a Cristo, el Señor estará allí para bendecirte y darte un corazón nuevo, para hacerte una nueva criatura y que seas un hijo de Dios. Así que te invito a orar y repite conmigo: Señor Jesús, vengo hoy delante de ti en esta mañana. He escuchado tu palabra y yo reconozco que soy un pecador, que no puedo salvarme a mí mismo. Te pido perdón por mis pecados, todos mis pecados cometidos durante toda mi vida hasta hoy. Que la sangre preciosa de Jesucristo limpie mis pecados desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Con mi boca confieso que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. En mi corazón yo creo que Él es el Hijo de Dios y que resucitó de los muertos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por tu perdón, porque tu sangre limpió mi pecado. Y ahora, Señor, vive tu vida en mí, que mi vida esté apegada a la tuya y que desde hoy, Señor, a partir desde hoy, pueda caminar contigo.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, amigo, yo te digo bienvenido a la familia de Dios. Busca una iglesia, congrégate, donde se predique la verdad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y persevera ahí, porque Cristo viene pronto. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Leonor Cisneros.